Muy buenos días a todos. Para mí es un honor enorme participar hoy del quinto simposio iberoamericano en el Día Mundial del Alzheimer. Mi nombre es Jorge Herrera, soy geriatra del Hospital Montenaranco en Asturias, España, y me complace compartir con ustedes una visión que considero fundamental en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer y es su relación con los síndromes geriátricos. Durante los próximos minutos vamos a repasar juntos qué son los síndromes geriátricos, cómo se relacionan con la enfermedad de Alzheimer y qué nos dice la evidencia más reciente y sobre todo cómo podemos transformar ese conocimiento en práctica clínica. Y antes de entrar en detalle sobre los síndromes geriátricos, es importante dimensionar la magnitud del Alzheimer como problema global. A ver, actualmente la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo. En el año 2020, más de 50 millones de personas vivían con demencia en todo el planeta y se proyecta que esa cifra se triplique hasta 152 millones en el 2050. Y no se trata solo de cifras abstractas, significa que prácticamente todas nuestras familias, tarde o temprano, habrá alguien afectado por esta enfermedad. Y el impacto económico es enorme, abrumador. En el 2018 el coste global de demencia superaba el billón de dólares estadounidenses y se estima que esta cifra se duplique para el 2030. Esto incluye costes sanitarios directos, sociales y un impacto invisible, que es el de los cuidadores familiares, puesto que muchas veces dejan su vida laboral y personal en pausa. Esta curva ascendente refleja una realidad. Si no cambiamos nuestra forma de abordar la enfermedad, no habrá sistema sanitario ni sociedad que pueda sostener esta carga. Y claro, llegados a este punto, conviene detenernos y preguntarnos qué entendemos por síndromes geriátricos. A ver, el término fue acuñado para describir un conjunto de condiciones muy comunes en la población mayor que no encajan bien en las categorías clásicas de enfermedad. Como bien se dice en aquel artículo publicado en el 2007 en el Journal de la Sociedad Americana de Geriatras, los síndromes geriátricos no tienen una única causa ni afectan a un único órgano. Son condiciones multifactoriales que afectan cuando el envejecimiento y las enfermedades crónicas van reduciendo poco a poco esa reserva fisiológica. El delirio, las caídas, la incontinencia, la fragilidad, la sarcopenia, la polifarmacia son ejemplos de algunos de ellos y todos ellos tienen en común que son altamente prevalentes, generan un impacto en la calidad de vida y se asocian con discapacidad, dependencia y mortalidad. En la gráfica que podemos ver, tomada precisamente del artículo del 2007 que les mencionaba, podemos observar cómo los síndromes geriátricos se sitúan en un punto intermedio entre las enfermedades específicas y la discapacidad. Mientras la medicina tradicional ve un trayecto lineal, enfermedad, órgano afectado y síntoma, los síndromes geriátricos se generan por la interacción de múltiples factores que acaban produciendo un mismo resultado clínico. Es decir, lo que me interesa transmitir aquí es que con estos síndromes son el lenguaje clínico del envejecimiento y en el caso del Alzheimer son además el lenguaje con el cual se expresa la vulnerabilidad añadida que produce la demencia. Y ahora profundizamos en las características que todos ellos comparten. En primer lugar, su alta prevalencia. De hecho, no es raro que un mismo paciente presente 2, 3 o incluso más síndromes geriátricos a la vez. En segundo lugar, su naturaleza multifactorial. A diferencia de una enfermedad infecciosa que tiene un agente causal claro o de una fractura que tiene un desencadenante evidente, los síndromes geriátricos son el resultado de la suma de múltiples vulnerabilidades, cambios en la movilidad, deterioro cognitivo, alteración sensorial, malnutrición, polifarmacia, depresión. Todo ello se va acumulando y en determinado momento se manifiesta como un síndrome, una caída o una pérdida funcional. En tercer lugar, algo muy relevante, la existencia de factores de riesgo comunes. En estudios de cohortes se han identificado 4 que se repetían una y otra vez en distintos síndromes: la edad avanzada, el deterioro cognitivo, la limitación funcional previa y la movilidad reducida. Estos 4 factores, cuando coinciden, predisponen a casi todos los síndromes geriátricos que conocemos. Es decir, es como si existiera una especie de núcleo común de vulnerabilidad. Y claro, por último, el abordaje similar.
Todos ellos requieren una evaluación multidimensional y estrategias terapéuticas y muchas veces ni siquiera farmacológicas. Y ahora que entendemos qué son los síndromes geriátricos y cuáles son sus características comunes, vamos a dar un paso más allá. ¿Qué pasa cuando sumamos el Alzheimer a esta ecuación? Y aquí los datos son muy claros. Estudios recientes, como este publicado en el 2024 en el Journal of Alzheimer's Disease, comparó pacientes mayores con y sin demencia, pero de la misma edad, para ver qué tan frecuentes eran los síndromes geriátricos en ambos grupos. El resultado es contundente. En los pacientes con demencia, el 62% tenía 5 o más síndromes geriátricos y en contraste, en los pacientes sin demencia esa cifra era del 43%. Y esto reafirma algo que habíamos dicho antes, que en el Alzheimer la coexistencia de síndromes geriátricos no es la excepción, es la norma. ¿Cómo interpretamos esto? Pues que el Alzheimer actúa como un amplificador y no solo predispone a que aparezcan más síndromes, sino que además aumenta su gravedad y su interrelación. Y esa acumulación es la que explica por qué los pacientes con demencia tienen trayectorias clínicas más complicadas, con mayor riesgo de hospitalización, institucionalización y mortalidad. Y aquí podemos ver con más detalle cómo se distribuye cada síndrome por separado en los pacientes con y sin demencia. Vamos a fijarnos en algunos puntos clave. La polifarmacia, que es con diferencia el síndrome más prevalente en ambos grupos, pero significativamente mayor en los pacientes con demencia, refleja la complejidad farmacológica de estos pacientes y muy probablemente la necesidad de desprescripción en muchos de ellos. La malnutrición presente en 3 de cada 10 pacientes con demencia frente a solo un 12% sin ella. Y esto es crítico porque la malnutrición no solo empeora la sarcopenia y la fragilidad, sino que acelera el deterioro cognitivo. La fragilidad presente en 2/3 de los pacientes con demencia frente a un 41% sin ella es un hallazgo que subraya esa relación bidireccional entre fragilidad y Alzheimer, de la cual hablaremos un poco más adelante. Sarcopenia y disfagia, significativamente más frecuente en los pacientes con demencia, y aquí hago énfasis en la disfagia porque afecta a un 34% de los pacientes con Alzheimer y esto tiene implicaciones directas en la nutrición, hidratación y el riesgo de aspiraciones. Me gusta mucho este gráfico porque cada vez que lo enseño me gusta resaltar que cada barra naranja que sea más alta que la barra azul representa un área de oportunidad de intervención geriátrica y esa es precisamente nuestra misión como geriatras, detectar, intervenir y mejorar la trayectoria clínica. Pasemos ahora a la fragilidad, uno de los síndromes geriátricos más estudiados y sin duda el más relacionado con la demencia. Y lo primero que debemos entender aquí es que la relación es bidireccional. Por un lado, la fragilidad aumenta el riesgo de desarrollar demencia, pero por otro lado, y como han mostrado diversos estudios, los adultos mayores frágiles tienen hasta el doble de probabilidades de presentar deterioro cognitivo y muy probablemente Alzheimer. La explicación es que la fragilidad refleja una vulnerabilidad sistémica donde la inflamación crónica, la sarcopenia, la malnutrición y la disfunción multisistémica terminan finalmente afectando al cerebro. Por otro lado, la demencia acelera la fragilidad, es decir, una persona con Alzheimer tiende a moverse menos, a alimentarse peor, a deshidratarse, a tomar más medicación, a dormir mal, y todos estos son factores que desencadenan y aceleran la fragilidad. Y como podemos ver en la gráfica, se comparan las trayectorias funcionales de dos grupos de pacientes, aquellos con demencia aislada y aquellos con demencia más fragilidad. Y la línea de pacientes con fragilidad desciende mucho más rápido, mostrando una pérdida funcional acelerada, un mayor riesgo de institucionalización y de mortalidad. Y esto es muy importante de transmitir, porque no es lo mismo tener demencia que tener demencia más fragilidad. Es decir, la combinación multiplica la vulnerabilidad y en la práctica clínica muchas veces lo que determina si un paciente va a poder seguir viviendo en su casa o va a requerir institucionalización o no, no es tanto el grado de deterioro cognitivo, sino el nivel de fragilidad asociado. Después de entender el peso de la fragilidad en el Alzheimer, la gran pregunta es ¿qué podemos hacer en la práctica clínica diaria? Y lo primero, claro,
detectarla, una detección precoz. Durante mucho tiempo, la fragilidad fue un concepto muy intuitivo, algo que decíamos cuando veíamos a un paciente muy mayor o muy deteriorado. Pero hoy tenemos herramientas sencillas y validadas para identificarla incluso en fases iniciales. Por ejemplo, la escala Frail, que en 5 preguntas rápidas, si hay fatiga, si hay una resistencia disminuida, limitación en la marcha, enfermedades acumuladas, pérdida de peso, podemos saber si ese paciente es frágil o no. Y lo segundo es intervenir sobre los pilares básicos de la fragilidad. En ejemplo, en el caso del ejercicio, el ejercicio multicomponente, aquel que incluya fuerza, resistencia, equilibrio y entrenamiento de la marcha, es la intervención más potente que tenemos para revertir o frenar la fragilidad. Y no estoy hablando de gimnasios sofisticados, nada. Basta con programas adaptados, progresivos y supervisados. Y aquí el mensaje clave es: la fragilidad es prevenible y tratable, incluso en el Alzheimer. Al detectarla a tiempo, podemos cambiar la trayectoria clínica del paciente. La sarcopenia es otro de los grandes síndromes geriátricos que se relacionan estrechamente con la demencia y particularmente con la enfermedad de Alzheimer. Recordemos que la sarcopenia no es solo pérdida de músculo por envejecimiento, sino la pérdida de masa, de fuerza y de función muscular. Esto impacta directamente la movilidad, en la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. En un reciente metaanálisis publicado el año pasado, en el 2024, se puede ver que las personas con sarcopenia tenían 1.6 veces más riesgo de presentar deterioro cognitivo leve y casi 3 veces más riesgo de presentar Alzheimer. En el forest plot que vemos en pantalla, tomado precisamente de este metaanálisis, lo relevante es cómo la mayoría de los estudios se inclinan hacia el lado de riesgo aumentado. La conclusión es muy simple: la sarcopenia no es un hallazgo anecdótico, es un factor asociado de manera consistente a la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo explicamos esta relación? A través del famoso eje cerebro-músculo. Es decir, el cerebro y el músculo no funcionan de forma independiente, comparten vías fisiopatológicas como la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y los cambios hormonales. Cuando el músculo se deteriora, también lo hace el cerebro, y cuando el cerebro enferma, la movilidad disminuye y se acelera la pérdida de muscular. Esto es un ciclo y esto tiene implicaciones clínicas enormes. ¿Por qué? Porque la sarcopenia se puede intervenir con ejercicio multicomponente. Aquí el mensaje es muy claro, porque si prevenimos y tratamos la sarcopenia, no solo mejoramos la función física, sino que posiblemente ralentizamos el deterioro cognitivo. Otro síndrome geriátrico, la malnutrición, muy presente en los pacientes con demencia, de los cuales casi un tercio están desnutridos, la mitad está en riesgo de desnutrición y casi un 60% van a presentar disfagia, especialmente en estadios moderados y avanzados de la enfermedad. ¿Pero por qué se da esta malnutrición? Los mecanismos son múltiples. Los pacientes olvidan comer o pierden la motivación para ello. Aparece depresión, aparece anedonia, todo esto reduce la ingesta. La disfagia, común en etapas moderadas y avanzadas, limita la ingesta y además aumenta el riesgo de aspiración. Y claro, los cambios en el gusto y en el olfato, implícito esto dentro de la misma fisiopatología del Alzheimer, pues reducen el interés por la comida. Pero bueno, la buena noticia aquí es que hay herramientas sencillas para detectar este problema. Ejemplo, el MNA, que en pocos minutos nos permite identificar pacientes en riesgo de malnutrición, y si el cribado es positivo, podemos profundizar con los criterios GLIM. ¿Pero qué hacer en la práctica? Bueno, podemos monitorizar el peso cada 3 meses, intentar asegurar un aporte proteico suficiente de 1.2 a 1.5 gramos kilo día, adaptar las texturas en los casos de pacientes con disfagia. Obviamente, integrar dentro del equipo de forma multidisciplinar al nutricionista, educando además a la familia y a los cuidadores sobre estrategias tan simples como fraccionar las comidas o enriquecer los platos habituales un poco más condimentados para poder que ellos puedan percibir más el sabor. Ahora hablemos de polifarmacia, aquel enemigo silencioso en el Alzheimer.
porque muchas veces cuando pensamos en demencia lo primero que nos viene a la cabeza es el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, las alteraciones conductuales, pero en la práctica clínica lo que muchas veces complica más la evolución son los fármacos que acompañan al diagnóstico. Vamos a ver la prevalencia. Los datos son claros. Sí, casi un 76% de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer toman 5 o más fármacos a diario. Es decir, 3 de cada 4 pacientes con Alzheimer tienen polifarmacia. El problema es que esta polifarmacia no es neutra. Vamos a ver que cuantos más fármacos añadimos, mayor es la probabilidad de interacciones medicamentosas graves. Y muchos de estos fármacos tienen efecto anticolinérgico. Y todos sabemos lo devastador que puede llegar a hacer esto en un cerebro con Alzheimer. Más confusión, más deterioro, más delirium. Y aquellos, además, la polifarmacia va a aumentar el riesgo de caída, de hospitalizaciones, de dependencia funcional. En otras palabras, acelera la trayectoria negativa de la enfermedad. Por eso es un enemigo silencioso, porque no siempre da la cara de inmediato, pero está presente en un segundo plano, empeorando poco a poco. La solución pasa por cambiar el chip. No se trata de prohibir fármacos, sino de aplicar una desprescripción activa. Y para esto nos podemos apoyar en los criterios validados como Stop Start o los criterios de Beers. Herramientas que nos ayuden a identificar qué medicamentos son innecesarios, cuáles podrían retirarse con seguridad y cuáles realmente aportan un beneficio. Cuando tenemos a un paciente con Alzheimer y fragilidad, no deberíamos preguntarnos solo qué le falta, no, también deberíamos preguntarnos qué le sobra a este paciente. Y claro, también tenemos que mencionar síndromes quizás menos comentados, que agravan también muchísimo la enfermedad de Alzheimer. La soledad y el aislamiento social afectan a casi un 43% de los pacientes con demencia. ¿Y qué implica esto? Implica que casi la mitad de estas personas viven con un déficit no solo cognitivo, sino también social y emocional. La soledad no es un estado pasivo, acelera el deterioro cognitivo, empeora la depresión, aumenta la mortalidad hasta en un 26% según estudios longitudinales. Es decir, la soledad mata y lo hace más rápido en quienes tienen demencia. Y la segunda pieza son los déficits sensoriales. Hasta el 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen hipoacusia, un 60% tienen problemas visuales. Y estos déficits no son anecdóticos, multiplican por 2.5 el riesgo de deterioro cognitivo, porque la falta de estimulación sensorial limita la plasticidad cerebral, favorece el aislamiento y agrava la dependencia funcional. Un paciente que no escucha bien o que no ve adecuadamente participa menos en conversaciones, se desorienta más y se deprime más. Y a veces basta simplemente con una corrección sencilla, unas gafas, unos audífonos, y nos damos cuenta que mejora de forma muy notable su calidad de vida. Como no, los trastornos del sueño. Hasta en un 70% de los casos se presentan problemas como insomnio, despertares frecuentes, somnolencia diurna excesiva y todos estos trastornos exacerban los síntomas neuropsiquiátricos. Irritabilidad, agitación, síndrome vespertino deterioran aún más la calidad de vida del paciente y del cuidador. Claro, la fragmentación del sueño también se ha asociado con la acumulación de beta-amiloide y la progresión aún más rápida de la enfermedad. Bueno, y después de recorrer ya todos estos síndromes y ver cómo se entrelazan con el Alzheimer, pues surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos abordarlo todo de manera estructurada sin perdernos en la complejidad? Y la respuesta es la valoración geriátrica integral, la VGI. Es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, diseñado para evaluar de manera sistemática no solo los problemas médicos, sino también los aspectos funcionales, cognitivos, nutricionales, psicológicos y sociales de cada persona mayor. A ver, tendrían que haberme asignado una charla más para poder hablarles únicamente de la VGI, pero lo que puedo resumir un poco es que no es una prueba aislada, es un proceso continuo y su objetivo es muy claro, es traducir toda esa información, es decir, toda esa identificación de los síndromes geriátricos que hemos valorado durante estos 20 minutos en un plan de cuidados personalizado, realista y centrado en la persona. Y lo más importante,
Tenemos evidencia de que funciona. Hay muchos metaanálisis que han demostrado los beneficios consistentes: reducción de la mortalidad de más de un 22%, disminución de la institucionalización en casi un tercio de los pacientes, mejor utilización de los recursos sociosanitarios, y todo esto, sobre todo, son planes de cuidado mucho más adaptados y efectivos. En el contexto del Alzheimer, la VGI es la herramienta que nos permite ver al paciente como un todo, porque no se trata solo de medir el deterioro cognitivo, sino de mapear la fragilidad, la nutrición, la polifarmacia, el soporte familiar y el riesgo social. Y solo con esta visión global podremos priorizar intervenciones y mejorar realmente la trayectoria del paciente. Y bueno, llegamos al final de la presentación. Con esto quiero que se queden con 5 ideas, 5 mensajes que resumen todo lo que hemos visto. Lo primero, los síndromes geriátricos son el lenguaje clínico del Alzheimer. Lo que vemos en la práctica clínica diaria no es solo deterioro cognitivo, lo que vemos son caídas, fragilidad, sarcopenia, polifarmacia, malnutrición. Es a través de estos síndromes que el Alzheimer se expresa en el día a día. Y por eso, si no sabemos hablar este lenguaje, nos estamos perdiendo gran parte de la enfermedad. Segundo, la coexistencia es la norma, no la excepción. Claro, el 65% de los pacientes con demencia presenta 3 o más síndromes geriátricos de forma simultánea, y esto hace que cada persona sea un verdadero puzzle. Tercero, el abordaje integral es imprescindible. Lo vimos con la valoración geriátrica integral. Es la única herramienta que nos permite ver al paciente en todas sus dimensiones y diseñar planes personalizados. Sin ella, la atención quedaría fragmentada, y con ella conseguimos reducir la mortalidad, la institucionalización y mejorar la calidad de vida del paciente. Cuarto, el trabajo debe ser multidisciplinar. Ningún profesional de la salud, ni geriatra, ni neurólogo, ni médico de familia puede abordar solo esta complejidad. Necesitamos equipos multidisciplinarios: médicos, enfermeras, fisioterapéuticas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. Cada uno aporta una pieza de este puzzle y solo juntos conseguimos ver la figura completa. Y quinto, el futuro es la geriatría. Como no, tengo que hacerme publicidad en mi propia especialidad. A ver, con el envejecimiento poblacional y la creciente prevalencia de Alzheimer, la formación en geriatría ya no es opcional, es fundamental. Los profesionales sanitarios de todas las especialidades tendrán que integrar esa mirada geriátrica si queremos dar una respuesta adecuada al desafío que tenemos por delante. Muchas gracias.